El manejo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico ha sufrido una serie de modificaciones en los últimos años. Esto se debe básicamente a un mejor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Esto ha permitido diferenciar y caracterizar a cada individuo portador de esta patología. De esta manera se logra individualizar el tratamiento. Debemos recordar el concepto de enfermedad de reflujo gastroesofágico. En el Consenso de Montreal se habla de la condición en la cual el reflujo produce síntomas y produce complicaciones. El reflujo gastroesofágico no es un fenómeno patológico per se, es un fenómeno fisiológico que ocurre en individuos asintomáticos. El proceso por el cual ese reflujo gastroesofágico fisiológico se convierte en enfermedad de reflujo gastroesofágico consiste en una secuencia de eventos que comprometen estructuras anatómicas y funcionales muy importantes, como la unión esófago-gástrica, el cuerpo del esófago y el sistema nervioso central. Debemos recordar y tener en cuenta que ningún síntoma es específico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El 40% de los pacientes no responden a terapia convencional. Cuando hablamos de terapia convencional nos referimos básicamente a los cambios en el estilo de vida, la dieta y el uso del tratamiento con inhibidores de bomba de protones, que ha sido el tratamiento, el pilar del tratamiento farmacológico en este tipo de enfermedades. Cuando hablamos de fenotipos vemos, y vamos a definir el primero, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico no erosiva. Cuando hablamos de enfermedad de reflujo gastroesofágico no erosiva nos referimos a esa enfermedad que no produce cambios a nivel de la unión esofagogástrica de tipo macroscópico. Sin embargo, con la aparición de nuevas herramientas, nuevos procedimientos como la microscopía confocal y la endoscopia con magnificación, se ha demostrado de que existen alteraciones a nivel de los capilares en pacientes con esofagitis, con enfermedad de reflujo no erosiva. La epidemiología es diferente. ¿Por qué? Porque se sabe de que la enfermedad no erosiva predomina en el género femenino. También se sabe que corresponde a ciertos fenómenos de hipersensibilidad y que tiene buena respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. El siguiente fenotipo corresponde al fenotipo de la enfermedad de reflujo erosiva. Erosiva tiene que ver con la presencia de alteraciones en la unión esofagogástrica. Se utiliza y tiene vigencia actual la clasificación de Los Ángeles. De acuerdo a ello, a esta clasificación, la esofagitis por reflujo se clasifica en 4 grados: grado A, grado B, grado C y grado D. El grado A se caracteriza por erosiones lineales únicas, no confluentes, menores a 5 milímetros. El grado B se caracteriza por erosiones lineales no confluentes mayores de 5 milímetros. El grado C se caracteriza por erosiones confluentes que comprometen menos del 75% de la circunferencia. El grado D se caracteriza por erosiones confluentes que comprometen más del 75% de la circunferencia esofágica. Podemos decir de que la esofagitis grado A y grado B se consideran de grado leve, mientras que la esofagitis grado C y grado D se consideran de grado moderado. Los mecanismos productores de este tipo de esofagitis varían. La esofagitis C y D se relaciona con la presencia de una exposición al ácido más severa. Se relaciona también con el género, la gente de raza blanca. Se relaciona con la obesidad y con ciertas alteraciones anatómicas como la presencia de hernias hiatales.
Por supuesto, el manejo de este tipo de esofagitis es mucho más complejo y debemos utilizar dosis mucho más elevadas de inhibidores de bomba de protones por tiempo aún más prolongados. Hablando de la obesidad, se sabe de que la obesidad central está relacionada con el reflujo. Hablamos de obesidad central y no hablamos de índice de masa corporal elevado. Recordemos de que la obesidad central es un factor de riesgo cardiovascular y metabólico. Es importante destacar de que países que tienen una alta prevalencia de obesidad, como es el caso de los Estados Unidos, la enfermedad de reflujo gastroesofágica puede llegar hasta un 20% de los pacientes. En Latinoamérica, Brasil también tiene algunos problemas en cuanto a obesidad y la incidencia de enfermedad de reflujo gastroesofágico se aproxima al 12%. Ahora, ¿por qué la obesidad central produce una enfermedad de reflujo mucho más severa? Porque altera la motilidad esofágica, disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, disminuye la relajación transitoria del esfínter, se asocia la obesidad a hernia hiatal y aumenta la presión intragástrica. Todos estos factores contribuyen a que la esofagitis o enfermedad de reflujo gastroesofágico erosiva sea mucho más frecuente en pacientes con obesidad, al igual que el temido esófago de Barrett. El esófago de Barrett se considera una condición premaligna. Es una alteración, como les digo, que se asocia a la obesidad. La obesidad es un patrón, tiene un patrón inflamatorio, realmente una enfermedad inflamatoria que produce aumento de ciertas sustancias como la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa que predispone a la enfermedad en este tipo de pacientes, junto con otras alteraciones de tipo genético que hacen que el individuo tenga susceptibilidad a padecer esófago de Barrett. Existe un porcentaje mínimo de pacientes que desarrollan el adenocarcinoma de esófago, que es una condición severa y que no es tan frecuente como inicialmente se pensaba. En resumen, estos fenotipos se pueden dividir en enfermedades que producen erosiones en el esófago, enfermedades que no producen erosiones en el esófago, enfermedades que se manifiestan de forma extraesofágica como síndromes extraesofágicos y enfermedades que tienen que ver con predominio de algunos síntomas como el caso de la enfermedad por reflujo, donde la regurgitación es el síntoma más importante. Cuando hablamos de no erosiones, debemos destacar entonces 3 patologías, que son la enfermedad de reflujo no erosiva, la enfermedad gastroesofágica de reflujo por hipersensibilidad y el reflujo funcional. Estas 3 enfermedades tienen una particularidad, y es que están relacionadas con hipersensibilidad al ácido. Tienen también la particularidad de que algunas responden mejor a la terapia con inhibidores de bomba de protones. Tienen como importancia, como hecho importante, que pueden ser clínicamente indistinguibles. Por ejemplo, el caso de la pirosis funcional, es una enfermedad ya de descarte y fue descrita y de esa manera en los criterios de Roma 4. Hablar de las esofagitis de bajo y alto grado, vemos de que la esofagitis grado A se puede conseguir en aproximadamente el 6% de pacientes asintomáticos, lo cual la convierte en un hallazgo poco específico. La esofagitis erosiva
ya allí se sospecha de que exista una alteración en la función de la unión esofagogástrica y una alteración en el clínex de ácido. Recordemos también de que el tipo de esofagitis de alto grado, esofagitis grado C y grado D, usualmente se asocian a hernia hiatal. Esófago de Barrett, ya hablamos de él. Esófago de Barrett se relaciona a metaplasia intestinal. Recordar la secuencia de metaplasia, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y por último cáncer adenocarcinoma del esófago. Tenemos el síndrome de dolor torácico, que cuando se acompaña de síntomas de reflujo puede responder de mejor manera a los IVP, es decir, a los inhibidores de bomba de protones, y que cuando no, en comparación al paciente que presenta dolor torácico, en el cual no hay evidencias o síntomas que orienten a reflujo. Tenemos la enfermedad de reflujo, donde la regurgitación es lo más importante. Aquí se sabe de que hay una alteración ya de la unión, se considera que la barrera esofagogástrica es incompetente, lo cual produce un reflujo de gran volumen y debe diferenciarse de otras condiciones como la calasia. Otro fenotipo es el reflujo laringofaringio, que su fisiopatología no solamente está implicado el reflujo, sino hay otros factores y su diagnóstico y tratamiento es difícil. La tos crónica generalmente está asociada a hipersensibilidad y pudiese responder a la terapia convencional del reflujo. Recordar de que la unión esofagogástrica tiene algunas funciones. Dentro de las más importantes es que se considera una barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo está constituida por el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural. La contracción de las fibras gástricas produce estrechez en el ángulo de His y entre el esfínter esofágico inferior y el fundus gástrico, y eso produce una barrera, y esa barrera no permite entonces que el ácido alcance el esófago. Cuando esta barrera se altera, la presión intragástrica es mayor, es mucho mayor en comparación a la presión del esfínter esofágico inferior y produce los fenómenos conocidos de reflujo. Es de hacer notar que no solo es la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior el único mecanismo involucrado en la fisiopatología de la enfermedad. Existen otros. El fenotipo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico por regurgitaciones es distinto, con una respuesta disminuida al tratamiento. En esto existen mecanismos diferentes al reflujo. Existe indudablemente una falla en la unión esofagogástrica, pero puede o no estar asociada a hernia hiatal, puede ocurrir con o sin ácido y aumenta al acostarse. Importante recordar que el tratamiento con inhibidores de bomba de protones es entre un 10 a un 20% menos efectivo para aliviar regurgitaciones que para prevenir pirosis. La patogénesis en la enfermedad de reflujo gastroesofágico puede dividirse de acuerdo a lo normal, a lo que puede ocurrir en verde, que sea anormal, pero que no llegue a comprometer de una manera severa el esófago. Lo normal es que exista sinergia, de que exista entre la unión esofagogástrica y la contractilidad esofágica, de que exista un hiato apretado y que exista una presión del esfínter esofágico inferior normal. Ya habíamos hablado del reflujo fisiológico en la introducción. El reflujo se debe exclusivamente a las contracciones esofágicas transitorias, a la relajación del esfínter esofágico inferior. Generalmente el reflujo fisiológico está confinado al esófago distal
Y si existen mecanismos efectivos y normales, se produce un cleavage rápido de ácido. En este contexto pueden aparecer factores que pueden predisponer, como la obesidad, alteraciones dietéticas, la edad. Ya se sabe que a mayor edad es más frecuente el reflujo, los problemas, la genética, el embarazo y los traumas, que pueden llevar a alterar esos mecanismos normales. Y aparecen entonces los cambios en la presión del esfínter esofágico inferior relacionado con la dieta. Puede aparecer el aumento de la presión intraabdominal, aumento en la dilatación del hiato y de la distensibilidad, y esto unado a hernias hiatales por deslizamiento. ¿Qué va a producir esto? Pues va a producir un reflujo patológico que en la posición de pie, y eso se relaciona aumento de líquido refluido por el aumento de la relajación de las contracciones de relajación del esfínter esofágico inferior, y un aumento del volumen del reflujo. Por supuesto, esto se va a asociar a los síntomas típicos como la pirosis, las regurgitaciones e incluso el dolor torácico, y van a producir una esofagitis de bajo grado. ¿Qué pasa si en este escenario se agregan otros factores exacerbantes como la disfunción neuromuscular o una inflamación a nivel del esófago y fibrosis? Que lo que va a ocurrir es que se va a alterar aún más la función de la barrera de la unión esofagogástrica, disminuye la sinergia, disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, aumenta la dilatación y aumenta la acidez, y esa acidez pues influye en la aparición del reflujo al acostarse y aparición de esofagitis de alto grado. ¿Qué pacientes responden a los inhibidores de bomba de protones y cuáles no? Los pacientes que tienen secreción elevada aumentada del ácido responden con mucho mayor facilidad a la terapia con los inhibidores de bomba. Ejemplo, para una esofagitis, para la cicatrización de la esofagitis, cerca de un 90% de los pacientes responden a terapia con IVP. En comparación, por ejemplo, con el paciente que manifiesta regurgitaciones, ya lo dijimos, de que responde muchísimo menos a la terapia con inhibidores de bomba de protones. En el apartado B apreciamos que el dolor torácico tiene buena respuesta a los inhibidores de bomba cuando se asocia con síntomas de reflujo, pero cuando no se observan síntomas, la respuesta es mucho menor, y esto se debe a que la fisiopatología es completamente diferente. El paciente con tos crónica tiene una respuesta más o menos aproximada en un 30% a la terapia con inhibidores de bomba, y en el apartado C vemos las principales, quizás los que menos responden, como son la laringitis por reflujo. Apenas un 14.7% de los pacientes responden a terapia con inhibidores de bomba, y el asma que se controla pobremente, en el cual los inhibidores de bomba de protones prácticamente no han demostrado ninguna efectividad, ni siquiera en la prevención de episodios de asma crónica. Existen síndromes de la enfermedad de reflujo. Los síndromes se relacionan con el reflujo ácido. Ya sabemos que en la no erosiva la pHimetría es positiva, hay reflujo ácido fundamentalmente. En la hipersensibilidad, en la enfermedad por reflujo, por hipersensibilidad, y en el reflujo funcional también tiene que ver algo el ácido, pero también hay hipersensibilidad más que ácido. En este tipo de pacientes se ha demostrado que la pHimetría es normal, y existen factores no esofágicos, por lo cual el tratamiento pues va a ser diferente. Indudablemente, pacientes que tengan esofagitis de grado bajo, ya sea esofagitis grado A o grado B, tienen reflujo ácido importante.
Y esto quiere decir de que van a responder mucho mejor al tratamiento con inhibidores de bomba. La esofagitis de alto grado no solamente está comprometido el reflujo ácido, sino también la función motora. Y hay algún dato muy importante en cuanto a la esofagitis de alto grado, es que el paciente manifiesta una más bien hiposensibilidad. El paciente no manifiesta síntomas porque tiene hiposensibilidad y el diagnóstico a veces es tardío. Eso ocurre también en el esófago de Barrett, tanto corto como el esófago de Barrett largo, ya lo vimos, pero fíjense que en el esófago de Barrett largo, el ácido juega un papel importante, pero también juega un papel importante relativamente el reflujo biliar, las alteraciones o trastornos motores. Entonces esta es una enfermedad, entre más condiciones están asociadas, más difícil es el manejo. En el caso del reflujo con regurgitaciones dominantes, existe ácido porque ya vimos de que hay una alteración en el esfínter esofágico inferior, pero también hay secreción, hay reflujo alcalino. Se ha demostrado que hay reflujo alcalino, hay alteraciones motoras. Venimos con las manifestaciones o fenotipos como el dolor torácico y la laringitis. Esto es difícil de documentar y de demostrar el reflujo. Fíjense que a veces no se relaciona ni a ácido tanto, ni a la parte de la sensibilidad, sino más bien están relacionados con factores no esofágicos. Estas son las enfermedades que tienen un manejo mucho más difícil. La enfermedad de reflujo entonces debe tener un tratamiento personalizado. El tratamiento debe basarse en la historia clínica, síntomas predominantes, respuesta a la terapia con inhibidores de bomba, los hallazgos endoscópicos, como sería la esofagitis, la hernia hiatal. En tercer lugar, la realización de pruebas ambulatorias para el reflujo, que permiten valorar la exposición al ácido y eventos de reflujo. Y por último, la función esofágica, que está limitada a centros ya más especializados. Esto permite determinar qué tan buena es el clearance de ácido y si existen causas alternantes de los síntomas. Paso a tomar ante el paciente con reflujo, caracterizarlo. Primero, la presentación clínica, si el paciente tiene un síndrome sintomático, de establecer si hay respuesta a los inhibidores de bomba y si existen otros factores como la obesidad y el estrés psicosocial. Esto se logra a través de la obtención de una buena historia clínica y de acuerdo a ello nosotros vamos a predecir la respuesta al tratamiento antirreflujo basado en el tipo de los síntomas, en la respuesta y la presencia o no de hipersensibilidad. Si esto no está bien, existen dudas, entonces hacemos una endoscopia, un estudio endoscópico, establecemos el grado de la esofagitis, presencia o ausencia de hernia hiatal y valoramos la funcionalidad de la válvula gastroesofágica. Podemos confirmar de esta manera, de forma objetiva, si el paciente tiene una esofagitis, podemos corroborar la integridad de la barrera antirreflujo y podemos predecir la respuesta a la medicación o en su defecto a la terapia antirreflujo. Tercer paso sería el patrón del reflujo, que tiene que ver con la exposición de ácido, el número de eventos y la asociación de los síntomas con el reflujo. Y esto se logra a través de un monitoreo ambulatorio. Confirmamos si existe reflujo, enfermedad de reflujo, y podemos identificar otros trastornos funcionales, etcétera, que pudiesen estar relacionados con otra fisiopatología, otros factores desencadenantes. Y de esta manera podemos modificar tratamiento, porque no responden igual. Por último, los mecanismos de reflujo, que se basan en la presencia de reflujo, el tipo de reflujo, el clearance en la peristáltico, etcétera, otros síndromes acá, valorar la función esofágica y utilizamos ya estudios un poco más
sofisticados como la manometría esofágica o la peoximetría por impedancia. Y esto nos va a permitir otros tipos de tratamiento, determinar la eficacia de ciertos medicamentos, por ejemplo el baclofeno, cuando hay un esfínter esofágico inferior hipotenso, los procedimientos antirreflujo, valorar también la función peristáltica y el efecto y que pueda afectar la terapia antirreflujo, básicamente las cirugías. Por último, y lo más importante a tener en cuenta es que se sabe que hay síndromes de reflujo, que existen síndromes erosivos, existen síndromes sintomáticos y existen síndromes extraesofágicos. Ya los conocemos, por ejemplo, los erosivos son el esófago de Barrett largo, la esofagitis por reflujo de los grados B en adelante, la estenosis péptica y el adenocarcinoma esofágico. Los síndromes sintomáticos, por ejemplo el típico de la pirosis, el síndrome típico de reflujo, las regurgitaciones, que también constituyen un síndrome típico porque son los síntomas, estos son los síntomas más frecuentes que es la pirosis y la regurgitación, y estos atípicos como el dolor torácico. Los síndromes extraesofágicos como asociaciones establecidas como la tos, la laringitis por reflujo, el síndrome relacionado con el asma y alteraciones dentarias. Y existen otras asociaciones propuestas como la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar y la otitis media recurrente.